muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de ICM Las Voces Verdes. Mi nombre es Montserrat Cárdenas y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante importante, un tema relevante en la agenda pública en los últimos días en Colima, que es el acoso y el hostigamiento sexual. Para ello me permito presentar a nuestra invitada. Ella es Fernanda Ramírez Ramírez, es licenciada en psicología y experta en temas de igualdad entre hombres y mujeres, y actualmente forma parte del equipo de promotoras comunitarias del Instituto Colimense de las Mujeres, y pues ella se dedica a dar charlas, talleres y cursos sobre prevención de las violencias y derechos humanos de las mujeres. Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. Hola Monse, muchísimas gracias por la invitación. De verdad me da muchísimo gusto estar aquí y poder ahora sí que proporcionarles un poquito de la información y el conocimiento que sabemos acerca de este tema, como bien lo has dicho, muy relevante, muy sonado actualmente y en los últimos meses. Bueno, no en los últimos meses, ya desde hace mucho, pero actualmente está sonando muchísimo. Entonces es importante conocer un poquito más del tema. Entonces les agradezco un montón la invitación. Fernanda, primero me gustaría que comenzaras explicándonos cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual, porque muchas veces se habla como si fueran pues casi sinónimos y no reconocemos alguna de las diferencias que hay. Entonces, por favor, explícanos. Claro, primeramente me gustaría comenzar mencionando que el acoso y el hostigamiento sexual forma parte de un tipo de violencia que es la violencia sexual, y que quede bien puntualizado que ese tipo de violencia, sobre todo el acoso y el hostigamiento, se puede denunciar. Entonces, dicho esto, es importante hacer esa diferenciación entre acoso y hostigamiento sexual, que si bien tienen conductas relacionadas que van de connotación relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva, ambas son similares en eso, tienen algo que las diferencia una de otra. Por ejemplo, cuando hablamos de hostigamiento, hablamos de que en el hostigamiento existe una subordinación real de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que se da de manera vertical, de manera jerárquica. Alguien que tiene el poder ejerce esas conductas de índole sexual sobre mí, sobre alguien abajo, ¿sí? Hablamos precisamente de una jerarquía. Alguien con el poder lo ejerce hacia abajo, se da de manera vertical. Cuando hablamos del acoso, se da entre pares. Eso quiere decir que si bien no hay una subordinación real de poder, sí se puede ejercer cierto poder, pero se da de manera horizontal, entre pares con mismos compañeros, estudiantes, etcétera, etcétera. Cuando se da de abajo hacia arriba, se sigue considerando como acoso. Pero hablamos de que, por ejemplo, en el acoso, ¿cómo se puede ejercer cierto poder? Por ejemplo, si yo tengo cierta cercanía a alguien que tiene el poder y ejerzo esa cercanía y ahora sí que relación de poder, la ejerzo para hacer conductas, eso es como una cuestión en la que yo puedo utilizar el poder sin tener una jerarquía. Estoy en el mismo nivel, pero utilizo ese acercamiento al poder para realizar conductas con una persona de mi mismo nivel. Ok. ¿Y cómo repercute este tipo de violencias o esta modalidad de violencia sexual en las mujeres, adolescentes y niñas? Fíjate, es bien importante, antes de mencionar como las repercusiones, mencionar cómo podemos evitar esas repercusiones, la parte de la prevención. Cuando hablamos de acoso y hostigamiento, es bien fácil decir qué tanto es acoso y qué no es acoso. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto sí se considera acoso y hostigamiento y hasta qué punto no? Y hay una cuestión bien clave aquí que se llama el consentimiento. Me voy a desviar un poquito de tu pregunta, pero sí es importante abordarlo. Adelante. Porque cuando hablamos de un consentimiento, hablamos que ambas personas tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Que se da libremente, que es entusiasta, que se da de manera informado, y sobre todo que es específico y es reversible. Sobre todo esos dos puntos del consentimiento, ser específico, yo defino límites, yo digo que sí, que no, a qué accedo y con qué no estoy de acuerdo y con qué sí, y que aunque haya dicho que sí una vez, no siempre va a ser que sí. Entonces, por ejemplo, es empezar también a cuestionar ciertas conductas, el tocamientos innecesarios, comentarios innecesarios que nos pueden llevar al acoso y el hostigamiento. ¿Cómo repercute en nosotras las mujeres, por ejemplo, el acoso o el hostigamiento? Desde distintos contextos. Pongámoslo en un plano laboral, en un contexto laboral, ¿no? Va a haber repercusiones en la esfera individual, de manera psicológica y de manera física.
se va a ver afectado, por ejemplo, el clima laboral y va a tener repercusiones en una institución. De manera psicológica, en una víctima, ¿cómo repercute? Pues bueno, trastornos depresivos, de ansiedad, de estrés, alteraciones del sueño. Esto se fomenta mucho y se propicia el estrés postraumático. Y en cuanto a las físicas, abonamos también un montón al síndrome de indefensión aprendida. En cuanto a las físicas, pues bueno, tenemos alteraciones como caída de cabello, problemas gastrointestinales. Entonces sí afecta de manera directa a la víctima. Y tangible. Y tangible, directamente. Eso sin duda. ¿Va a tener una repercusión? Sí, un montón. Pero no solo afecta a la víctima, afecta también en otros contextos. Y por ejemplo, pues ya hablábamos un poco de que el acoso y el hostigamiento se presenta comúnmente en el trabajo y en el ámbito escolar, que son como los ámbitos más conocidos donde esta modalidad de violencia se da. Pero ¿en qué otros ámbitos suele darse? ¿Qué otros contextos juntan las condiciones para que el acoso o el hostigamiento se dé? Fíjate, la violencia, siempre mencionamos, la violencia se puede dar en cualquier lado. No hay siempre un lugar específico donde la violencia pueda ocurrir. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Colima, por ejemplo, nos habla de modalidades, que son los ámbitos donde se puede ejercer la violencia. En cuestión del acoso y hostigamiento, como ya lo he mencionado, en el ámbito laboral, educativo, son como de los más comunes, pero también en el ámbito de la comunidad, que es todo aquello que se da en la vía pública, en las calles, el transporte público. Se puede dar también en el ámbito institucional, en el ámbito político, en la parte digital y mediática, en el ámbito digital y mediático, en la parte también familiar, porque eso no es algo que nada más me pasa en la calle o me pasa en el trabajo, también con puede extraños. pasar, exactamente, o sea, eso, el acoso y el hostigamiento lo puede ejercer alguien de mi familia, alguien cercano, alguien con quien tengo algún vínculo o alguien completamente extraño o extraña para mí. Entonces, sí, se puede dar en distintas modalidades, en distintos ámbitos, pero los más frecuentes son, los más frecuentes se dan en el ámbito laboral y docente, que es el sector educativo y de trabajo. Se da también, como te digo, en las calles, en el transporte público y en la familia. Y en ese sentido, Fer, ¿qué acciones hace el Instituto Colimense de las Mujeres precisamente para prevenir el acoso y el hostigamiento, como ya decías, que es como un punto fundamental de lograr erradicar esta modalidad de violencia? ¿Qué es lo que realizan, por ejemplo, las promotoras comunitarias? En el Instituto Colimense de las Mujeres estamos tomando muchas acciones, sobre todo para prevenir, atender y erradicar, sobre todo, y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Se están trabajando capacitaciones con servidoras y servidores públicos en el estado de Colima. Se está trabajando también en un sector que es el sector educativo, que es bien importante, con maestros, personal administrativo, así como también con el estudiantado, porque siempre decimos, el tener conocimiento del tema nos ayuda a visibilizar y a sensibilizarnos de esas cuestiones que muchas veces justificamos y normalizamos un montón. Entonces se están trabajando acciones en prevención del acoso y hostigamiento, como ya te lo dije, en sector educativo, en dependencias de gobierno, con población en general. Son parte de las acciones que están haciendo dentro del Instituto Colimense de las Mujeres. Fer, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de ICM Las Voces Verdes. Muchas gracias también por la información que nos brindaste y pues recordarle a la audiencia, a las mujeres sobre todo, que si estén atravesando por una situación relacionada al acoso, hostigamiento o cualquier tipo de violencia, pueden llamar a la línea 075 y con mucho gusto las profesionistas de esa línea estarán atendiéndolas y guiándolas en lo que necesiten. No, gracias a ti, Monse, por la invitación y a todos ustedes por estar aquí.